84 años que servía a Dios día y noche, con ayunos y oraciones, y no se apartaba del templo, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado del Evangelio según San Lucas capítulo 2, del verso 36 al 40. Había también una profetisa muy anciana llamada Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser, casada, cuando joven había quedado viuda después de 7 años. Hacía ya 84 años que servía a Dios día y noche, con ayunos y oraciones, y no se apartaba del templo. Llegó en aquel momento y también comenzó a alabar a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos en la fe. Estamos una vez más con ustedes por gracia y voluntad de Dios, que Él nos permite la oportunidad de poder así meditar y compartir su palabra. La invitación es para los que hoy por primera vez nos ven a través de las redes sociales. Te invitamos a formar parte de este gran proyecto de Dios. ¿Cómo lo puede hacer? Suscribiéndose y activando la campanita para que cuando subamos un video le llegue la notificación. El Señor nos ha invitado a llevar el Evangelio. El Señor nos ha invitado de ir a predicar el Evangelio. Es la tarea, es la misión del cristiano. Y por eso los invitamos a que nos ayuden para poder evangelizar. La mies es mucha, los obreros son pocos, dice el Señor en su palabra. Y hoy tenemos un ejemplo claro en el Evangelio de hoy. Pero queremos saludar a nuestro hermano Cándido López. Muchas gracias, mi hermano Cándido, por su mensaje de animación, de apoyo. Esos comentarios cada día nos ayudan a nosotros a fortalecer nuestra fe y a seguir el trabajo y la misión que el Señor nos ha encomendado. Que Dios lo bendiga, que Dios lo acompañe, que Dios le conceda todo lo que su buen corazón desee, mi hermano Cándido. Hoy la palabra del Señor, hoy en el Evangelio, nos habla de una mujer viuda, una mujer anciana que no se apartaba del templo, que no se alejaba de Dios ni de noche ni de día. El Señor nos invita a imitar a Ana, ¿sí? El Señor nos invita a imitar a Santa Ana. ¿Cómo lo hacía ella? Con ayuno, con oraciones, con el estudio de la palabra. Dice la Biblia que ella estaba sirviendo a Dios. ¿Y cómo lo servía? Con oraciones, con ayunos. O sea, también los ancianos pueden servir a Dios. Hay que aprender de ellos. ¿Cuántos hijos ya no quieren llevar a sus papás a la iglesia, a su mamá a la iglesia, porque se avergüenzan de ellos? Oiga, Ana no iba al templo a juzgar, a criticar, a chismear, no. Ana era una profetisa, o sea, predicadora de la palabra de Dios, evangelizadora, una mujer que hablaba de Dios y en el nombre de Dios, fíjese, profetizaba, predicaba, evangelizaba, hablaba del Señor. Por eso hoy el Evangelio nos invita a no apartarnos de las cosas de Dios. Hoy vemos a un personaje que no se apartaba de la iglesia. Por eso la carta a los Hebreos dice: no abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacerlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 2 dice: no es correcto que abandonemos la palabra de Dios por hacernos cargo de otras cosas. Hoy en el mundo, el ser humano se preocupa por todo lo terrenal.
Se preocupa por el tener cada día más y más, pero no se preocupa de la palabra, no se preocupa del alimento espiritual. Si usted platica con muchas personas, pregúntele cuál es lo que ella o lo que él quiere, de qué se preocupan cada día. De las cosas terrenales, pero no de las cosas espirituales. Y hoy tenemos el ejemplo. Hoy el Señor nos invita a imitar ese ejemplo, a imitar a Santa Ana, que ella no se apartaba de Dios ni de día ni de noche. ¿Y cómo lo hacía? Con ayuno, con oraciones, con la palabra de Dios. Predicaba, y eso es lo que hoy el Señor nos invita. Hoy es lo que el Señor me dice a mí y les dice a ustedes, a hacer parte de esa misión a la cual el Señor nos ha enviado, a predicar, a compartir su palabra, a sembrar la semilla, y es a la cual nosotros los invitamos cada día a unirse a este gran proyecto de Dios. Ayúdenos a ayudar, ayúdenos a evangelizar, ayúdenos a llevar este alimento espiritual, que no solamente nosotros nos quedemos con la palabra, que no solamente nosotros nos quedemos con este alimento, sino que debemos compartirlo. Debemos invitar a otros a que se suscriban a este canal y juntos vayamos a evangelizar, juntos vayamos a predicar. Pero ¿qué pasa al mundo de hoy preocupado por todo lo que va a usar mañana? Se preocupa por el qué comer para el día de mañana, por el qué dirán la gente. Esta mujer, Ana, tenía 84 años de edad. 7 años vivió con su marido y el resto se lo dedicó a Dios. Nunca se apartó de Dios. ¿Y qué es lo que hoy estamos haciendo? ¿Qué es lo que hoy estamos viviendo nosotros? ¿Será que nosotros no nos hemos apartado de Dios? ¿Será que nosotros estamos alimentándonos del Señor en la Santa Eucaristía, en su palabra? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está mi vida mía con el Señor? Hoy el Señor nos invita. Hoy el Señor nos dice, ustedes recibieron el perdón de sus pecados, o sea, se han convertido, se han confesado, y por lo tanto debemos a invitar a otros a que se reconcilien con el Señor, a que confiesen también sus pecados para ser liberados y para poder tener una vida diferente. Por eso hoy el Señor nos invita a no apartarnos de las cosas de Dios. Hoy el Señor nos invita a no alejarnos. Hechos 6:2 dice, ¿por qué el mundo abandona la palabra de Dios? Por hacerse cargo de otras cosas. ¿Por qué hay muchos que están dejando la palabra de Dios? Han dejado de predicar, han dejado de formarse, han dejado de hacer los sacramentos. ¿Por qué? Que si esta anciana nos da el ejemplo, cómo ella permanecía día y noche. Por eso Colosenses capítulo 3, verso 16 dice que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Pero en muchos la palabra de Dios ya no habita. En muchos la palabra de Dios ya se ha quedado. Hay unos que dicen ya pasó de moda. Otros que dicen, si yo voy a trabajar en la iglesia, ¿cuánto me van a pagar? Otros dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Voy y regreso y vuelvo a lo mismo. Hoy la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos participar con esa alegría, con ese deseo. El Evangelio de hoy nos lo dice claramente. Oiga, ¿cómo lo dice? Una, había también una profetisa. ¿Qué es profetisa? Predicadora, evangelizadora, una mujer que hablaba de Dios en el nombre de Dios, profetizaba, predicaba, evangelizaba, hablaba del Señor. ¿Qué pasa hoy con nosotros, hoy con el mundo? Los jóvenes ya no quieren llevar a sus padres a la iglesia, a las madres a la iglesia, se avergüenzan de ellos. ¿Sabe qué hacen los jóvenes hoy? Se preocupan de los ancianos, sí, pero para que le dejen
la herencia. Están esperando cuándo le firman la herencia. Hay muchas formas en que los hijos se aprovechan de los padres para con tal de quedarse con el carro, con la moto, con el terreno, con la casa. Esa es la preocupación del ser humano hoy. O dígame si no. Es una preocupación material. No se preocupa en llevarlo al alimento espiritual, la palabra y la Santa Eucaristía, ¿no? Dicen, ya estás anciano, ya no puedes salir, ya no puedes caminar. Y si te llevo, yo voy a sufrir mucho contigo. Son excusas, pretextos que hoy la juventud presenta ante los ancianos. Que los ancianos nos dan un ejemplo a imitar. Santa Ana nos da el ejemplo a no apartarnos de Dios, a no alejarnos de Dios. ¿Y cómo? A través de la palabra de Dios, a través de la participación. Y por eso, en la primera lectura, en Primera de Juan, la lectura de hoy, en Primera de Juan capítulo 2 verso 12, nos dice, ustedes que recibieron el perdón de sus pecados, lo dice Primera de Juan 2:12, dice, los hijitos son los nuevos que se han convertido en nuevos creyentes. Oiga cómo lo dice. Primera de Juan, capítulo 2 verso 12, dice de esta manera. Esto les escribo, hijitos. Ustedes recibieron ya el perdón de sus pecados. Esto les escribo, padres. Ustedes conocen el que es desde el principio. Si los padres conocen quién es desde el principio, ¿por qué no se enseña a los hijos? ¿Por qué no se comparte con los hijos? ¿Por qué no nos sentamos a compartir el alimento espiritual, la palabra de Dios? ¿Por qué no nos sentamos a compartir el Santo Rosario, a enseñarlos a orar, a inculcarles los valores cristianos desde la niñez? Y muchos dicen, no, es que a los niños no se les queda, pero la palabra de Dios dice, según de Timoteo 3:15, que desde la niñez conoces las sagradas escrituras, ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué está pasando? Muchos dicen que los hijos no aprenden, que a los hijos no se les queda, que la palabra no es para los hijos. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios dice que desde la niñez conoces las sagradas escrituras? Hay ancianos que nunca han tenido la oportunidad de aprender, de conocer de Dios. Y aunque la palabra lo diga, han vivido su vida en desconocimiento de la palabra de Dios. Y es por eso que hoy nos dice, esto les escribo, hijitos, ustedes recibieron ya el perdón de sus pecados. ¿Quiénes son esos hijitos? Son los nuevos, ¿sí? Los nuevos que se han convertido en nuevos creyentes, que se confesaron sus pecados y están perseverando en las cosas de Dios. Hijitos, dice, ustedes recibieron ya el perdón de sus pecados. Esto les escribo, padres, ustedes que conocen al que desde el principio. Esto les escribo, padres, ustedes conocen al que es desde el principio. Qué desconocimiento que hay en la familia, qué desconocimiento que hay en la vida. Por desconocimiento es de que no se enseña a los hijos. Por desconocimiento es que los hijos se han perdido, andan en las calles, andan en grupos. Usted ya sabe qué es lo que andan haciendo. Por desconocimiento de la palabra. Por eso Hebreos dice, no abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacer. Que la palabra de Cristo habite en ustedes. Pero ¿qué pasa? En nosotros habitan muchas preocupaciones, muchos deseos. En nuestros corazones, en nuestra mente, hay muchas cosas, preocupaciones de todo lo terrenal, pero no de lo espiritual. Ustedes están viendo que este canal hay personas que se suscriben y que se vuelven a salir nuevamente. ¿Será que la palabra de Dios habita en esa persona? Qué bueno si la palabra de Dios habita en ella,
pues que se ponga a dar frutos, a cosechar, a predicar, a evangelizar, como hoy Santa Ana nos da el ejemplo, a imitarlo. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios, Jesús le dice a los fariseos: fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcro blanqueado, no entran ustedes ni dejan entrar a los demás. Y así está en nuestra vida hoy. La palabra de Dios no tiene apoyo. La palabra de Dios no se predica como se tiene que predicar. Y es por eso que a muchos no les gusta, a muchos les duele, se sienten ofendidos de la palabra de Dios. Pero es la verdad. Hoy el Evangelio nos invita a imitar a Santa Ana. ¿Cómo vivía ella? En el templo, en la iglesia, todos los días, día y noche, con ayuno y oración y predicando la palabra de Dios. Oiga, ¿qué dice? Esto les escribo a jóvenes, ustedes han vencido al maligno. Les he escrito, hijitos, porque ya conocen al Padre. Les he escrito porque conocen al que es desde el principio. Les he escrito, jóvenes, porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. ¿Qué pasa? En muchos jóvenes, en muchas personas adultas, papá y mamá, no existe la palabra de Dios. Esa palabra de Dios es rechazada. ¿Sabe qué es lo que existe en esas familias? En esas personas adultas, jóvenes. La música, la diversión, eso sí habita. Pero la semilla de la palabra de Dios no habita, no ha caído todavía en ese terreno. Ese terreno no ha querido dejar que la semilla brote y crezca y dé fruto. ¿Por qué? Oiga, no amen al mundo, dice la palabra de Dios. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguien ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en esa persona. Pero ¿qué pasa? Muchas veces decimos, yo soy católico, apostólico y hasta romano. Por eso el profeta Isaías lo profetizó. Este pueblo me honra solo de labios, pero su corazón está lejos. Eso es lo que se vive hoy en este mundo. Personas que se sienten ser creyentes, pero solamente son de labios porque no quieren practicar, no quieren evangelizar, no quieren predicar la palabra de Dios. Hoy tenemos el ejemplo en este canal. Hay días que se suscriben, hay días que se vuelven a salir otra vez. No quieren, no les gusta la palabra de Dios. Se ofenden, se molestan. Y hoy tenemos el ejemplo de que debemos imitar a Dios y no amar al mundo. Por eso dice, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, pues toda la corriente del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos a la arrogancia del éxito, nada viene del Padre sino del mundo. Pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo esto que vemos, lo que hay, sabiduría humana, grandes cosas que hay en este mundo, eso va a pasar, pero la sabiduría de Dios no. Nadie viene del Padre, sino del mundo. Oiga, los ojos siempre ávidos y la arrogancia del éxito, nada viene del Padre, sino del mundo. Todo lo que hay en este mundo, todo lo que se vive en este mundo es del mundo, dice. Pues el mundo con todas sus codicias, pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces hoy tenemos esa semilla, hoy tenemos ese ejemplo a seguir, a imitarlo, a vivirlo en familia, a practicar el Santo Rosario, a predicar la palabra. Es la tarea de cada uno en la familia. Por eso la familia es la iglesia doméstica donde se enciende, donde se aprende, donde se inicia, fíjese bien, la palabra de Dios. Por eso hoy dice que esta persona, oiga, había también una profetisa muy anciana llamada Ana, hija de Fanuel.
de la tribu de Aser, casada cuando joven había quedado viuda desde 7 años, hacia ya 84 años que servía a Dios día y noche con ayuno y oración y no se apartaba del templo. Hoy mucha gente dice que se cansa por ir a las reuniones, se cansa por ir a la iglesia. Y Santa Ana permaneció día y noche en el templo. Qué ejemplo maravilloso que hoy la palabra de Dios nos da. Ya queda en cada uno de nosotros, ya queda en ustedes, ya queda en mí. Queda en ustedes seguir evangelizando o queda en ustedes dejar de evangelizar. Pero recuerde que cuando el Señor venga a buscar frutos en nosotros, nos pasará como aquella higuera estéril que no había producido frutos. Así nos pasará un día y lo que pasó con ella, así pasará con nosotros. Por eso hoy que estamos en vida, hoy que estamos a tiempo, busquemos al Señor, reconciliémonos con Él y también ayudemos a los demás a que esta palabra llegue con ellos, porque la invitación es para todos. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que no debemos abandonar las asambleas, que debemos seguir participando y preparándonos. Que Dios el Señor los bendiga, le conceda a cada uno según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.